Momento de nuestra sección En Contexto. Y como es costumbre, aquí ponemos en perspectiva una de las noticias más destacadas de la jornada y para ello me acompaña nuestra periodista Elmaría Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Andrés. Hoy hablamos sobre el panorama a la antesala a la reunión de la OTAN que se va a celebrar en Ankara entre el 7 y 8 de julio. ¿Cómo llegan el presidente estadounidense Donald Trump y su administración a este encuentro? Bueno, tanto Donald Trump como su administración llegan a este encuentro en un momento de mucha tensión. El presidente de Estados Unidos mantiene la idea de que su país ha cargado durante décadas con el mayor peso de la seguridad europea y de que ahora los aliados deben asumir una responsabilidad superior. Además, Andrés, hay que tener en cuenta que esta cumbre de la OTAN se llevará a cabo justo en medio de un contexto internacional muy complejo, porque hay muchos factores que inciden. Entre ellos, la guerra en Ucrania, la preocupación por Rusia, la competencia estratégica con China, y que ante esto lo que está haciendo Washington es revisar cómo distribuir sus recursos militares en distintas regiones del mundo. Así que el objetivo principal de esta reunión sin duda será mantener la unidad de la alianza, pero al mismo tiempo redefinir cómo se reparten la responsabilidad entre Estados Unidos, pero también entre Europa. Todo en medio de tensiones desatadas por declaraciones en las que Trump ha mostrado su posición frente a la OTAN, una relación que ha calificado como no recíproca. De hecho, rememorando lo que pensaba sobre la alianza desde antes de llegar a la Casa Blanca, tal como lo indicó el pasado 26 de marzo en un pronunciamiento, Andrés, que vale la pena recordar. Hay algo que nos decepciona mucho y lo digo públicamente. Estamos muy decepcionados con la OTAN porque no ha hecho absolutamente nada. Y siempre lo he dicho, hace 25 años. Yo no era político, pero siempre estuve involucrado en política y la entendía. Dije hace 25 años que la OTAN es un tigre de papel, pero más importante aún que nosotros acudiremos en su ayuda. Pero ellos nunca vendrán en la nuestra. Vamos a ahondar en la estrategia de Estados Unidos para presionar a la OTAN mediante acciones como las amenazas de retirar, por ejemplo, a sus tropas, de reducir la presencia de sus filas en Europa. Andrés, la amenaza de reducir la presencia de las tropas de Estados Unidos en Europa ha sido una herramienta de presión clara por parte de este país durante los últimos meses. En este contexto, el papel de figuras como, por ejemplo, el secretario de Guerra ha sido determinante. Más aún cuando vimos en esta publicación suya, que data del pasado 18 de junio, que reforzó el concepto de la llamada OTAN 3.0, que lo que plantea es que la carga de la defensa europea se transfiera a sus propios aliados. La administración de Trump ha sido directa al enviar un mensaje de que la protección de Europa no puede, Andrés, depender indefinidamente del presupuesto estadounidense y que precisamente por eso el Pentágono está revisando la presencia militar de sus fuerzas en el viejo continente. Un punto clave aquí es que esto no significa necesariamente el retiro inmediato, pero sí es una señal de que Washington quiere un cambio profundo en la forma en la que funciona la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, en este contexto, ¿cuáles serían las implicaciones de que Trump retirara a Estados Unidos de la OTAN? Andrés, las implicaciones serían múltiples. Según analistas, sería un cambio histórico, ya que Estados Unidos es el principal proveedor de capacidades militares dentro de la alianza. Esto en materia tanto de inteligencia como de logística, transporte estratégico, defensa, antimisiles y, por supuesto, el componente nuclear. Sin ese respaldo, Europa tendría que acelerar sus inversiones para poder llenar ese vacío. Esto tomaría varios años. También hay que tener en cuenta que se debilitaría la capacidad de disuasión frente a Rusia y que surgirían dudas sobre la credibilidad del compromiso de defensa colectiva que ha sido el corazón de la OTAN desde el año 1949. Es importante decir que una salida de Estados Unidos de la OTAN no depende únicamente de Trump y de sus ambiciones, sino que también existen límites legales y un papel importante del Congreso de Estados Unidos. A la luz de expertos como el investigador y profesor de la Universidad de Georgetown, si finalmente Trump decidiera retirar a Estados Unidos de la OTAN, se generaría una especie de terremoto político. Si la administración de Trump se retirara de la OTAN, el mundo cambiaría. En cierto modo, empujaría al mundo hacia una jungla geopolítica en la que Europa estaría sola, Estados Unidos estaría solo. En cierto modo, supondría un panorama mucho más caótico y anárquico que existía antes de la formación de la OTAN en 1949.
Ahora, ante este escenario, ¿quiénes celebrarían un eventual desmantelamiento de la OTAN? Llegamos a un punto importante y hay que decir que la OTAN sigue siendo la alianza militar más poderosa del mundo y que representa el principal contrapeso estratégico tanto para Rusia como para China. Por lo que un eventual desmantelamiento podría llegar a ser celebrado por naciones como China y Rusia. Ahí ahondamos primero en el caso de Rusia. Una OTAN dividida reduciría la presión militar sobre su frontera occidental y podría facilitar una mayor influencia de Europa del Este. Mientras que para China significaría que Estados Unidos tendría más dificultades para coordinar una estrategia global con sus aliados y probablemente menos capacidad para responder simultáneamente a los desafíos en Europa y el Indo-Pacífico. En otras palabras, Andrés, una alianza debilitada favorecería los intereses geopolíticos tanto de Moscú como de Beijing. Esto es lo que indica el profesor Kupchan al respecto. Si hay quienes se regocijan y disfrutan de este momento son los adversarios de Occidente, Rusia y China, porque estarían encantados si la OTAN se desmantelara. Estarían muy contentos si Estados Unidos retirara su protección a Corea del Sur y Japón. Les gusta que Occidente esté dividido y en consecuencia esto es en cierto modo un regalo para los adversarios de Estados Unidos y sus aliados, Rusia y China. Ahora, ¿cuáles serán los principales retos a los que se enfrentará la OTAN durante los próximos meses? Andrés, son 4 retos. El primero es preservar la unidad política entre Estados Unidos y Europa pese a las diferencias sobre el gasto en defensa. El segundo es fortalecer las capacidades militares de los países europeos para que las promesas de inversión se traduzcan en más equipos, más producción y mayor capacidad de respuesta. El tercero es mantener el respaldo a Ucrania, pero sin fracturar el consenso dentro de la alianza. Y el cuarto es prepararse para un escenario internacional cada vez más exigente, donde la OTAN debe responder al mismo tiempo a la amenaza rusa, a los riesgos cibernéticos, a la protección de infraestructura crítica y al ascenso de China como un factor estratégico global. En resumen, lo que es clave de tener en cuenta es que esta cumbre será crucial porque definirá si la OTAN finalmente logra adaptarse a un nuevo reparto de responsabilidades. Muchas gracias por poner en contexto este tema aquí en France 24. A ti, Andrés, por recibirme. Y ustedes televidentes, gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa. Quédense un momento con nuestra crónica de cultura con Lea Giurel. Ya regresamos.